Muy buenos días. El Señor los bendiga a todos poderosamente en todo su ser. Hoy vamos a ver una palabra muy especial en continuación o dándole continuidad a nuestro mensaje de hace 8 días que se llamaba Aprendiendo a vivir por fe. El mensaje de hoy se llama ¿Cómo construir una fe verdadera? Y vamos a ver algunos textos. Realmente van a ser solo 2 textos, pero nos van a ayudar bastante a entender cuál es la fe verdadera y cómo desarrollarla, cómo construirla. Vamos a orar. Padre nuestro, magnífico eres tú, grande, mucho más grande de lo que podemos imaginar, mucho más glorioso. Y no queremos quedarnos con el conocimiento que hasta hoy tenemos. A veces queremos conocer a las personas. Hay personas que nos interesan mucho y queremos conocerlas más y más. Y no hay razón para pensar que a ti ya te conocemos lo suficiente, siendo tú el ser más grande, más maravilloso y más glorioso en el universo. Único y excelso, santo eres tú, Señor. Concédenos hoy conocerte más. Concédenos también cada día conocerte más, personalmente, Señor. Pero te pedimos que hoy, especialmente por medio de tu palabra, hagas resplandecer tu verdad en nuestros corazones, nos hagas gustar, probar tu grandeza, disfrutar de quien tú eres y creer verdaderamente en ti. Ayúdanos a tener la fe verdadera que solo tú puedes dar y enséñanos a desarrollarla, enséñanos a construir una fe verdadera. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy es, cuando hablamos de una fe verdadera, pensamos que entonces hay una fe falsa. Hace 8 días habíamos hablado de cómo vivir por fe, lo necesario que es aprender a vivir por fe, y habíamos hecho algunos contrastes con el tipo de vida supersticioso que cree en lo invisible, pero busca es realmente solo su propio beneficio y por lo tanto cree en lo que sea con tal de obtener dicho beneficio. En el otro extremo está la persona incrédula, que es la persona que se resiste a creer lo imposible, a obedecer al invisible, porque su confianza está más puesta en lo que puede ver y en lo que puede lograr, en su propia fuerza. Pero nosotros como cristianos somos llamados a tener fe, y esta fe debemos saber de qué se trata, cómo es la fe verdadera, y de eso vamos a hablar hoy. La fe verdadera puede tener muchísimas características, pero hoy yo quiero hablar de 8, básicamente. Vamos a hablar de esas 8 características y cómo desarrollar este tipo de fe, cómo construir este tipo de fe. Bien, las características son las siguientes. La fe verdadera es probada por medio del sufrimiento. Es puesta a prueba. Y esta fe se prueba por medio del sufrimiento o las aflicciones. Esta es una fe que nos hace humildes. La fe verdadera nos hace humildes. La fe verdadera nos ayuda a conocer a Cristo. La fe verdadera, en cuarto lugar, experimenta fuertes emociones por Jesucristo.
La fe verdadera, en quinto lugar, exalta la grandeza de Jesús. En sexto lugar, la fe verdadera nos hace obedientes a Cristo. La fe verdadera, además, espera, importante, una herencia eterna en los cielos. Y en octavo lugar, la fe nos preserva hasta la salvación final. Todo esto tiene conexión. Cuando una persona tiene fe verdadera, Dios la va a poner a prueba por medio del sufrimiento. Y es a través de ese sufrimiento que se desarrolla en nosotros un carácter humilde. Al ser humildes, nos disponemos más en esa necesidad de buscar a Cristo. Cuando yo no soy humilde, no reconozco que lo necesito. Pero cuando soy humilde, acudo más a Él y en ese acudir a Él empiezo a conocerlo. Cuando lo conozco y me empiezo a dar cuenta quién es Él, que es mucho más que lo que yo antes pensaba o lo que alguna vez me habían transmitido o incluso más de lo que hoy en día conozco de Él, empiezo a experimentar fuertes emociones por Él. El cristianismo no es una creencia donde haya unas emociones débiles, sino que son unas emociones fuertes por Jesucristo, algo que nos sacude la vida. Y cuando yo tengo esas emociones fuertes, suceden dos cosas. Empiezo a exaltar la grandeza de Dios porque me estoy enamorando de Él. Él se empieza a convertir en mi pasión y yo no puedo dejar de hablar de Él, no puedo dejar de exaltarlo, no puedo dejar de admirar su grandeza. Y en esa fuerte pasión, en esa fuerte exaltación, también se va desarrollando una vida de obediencia a Cristo. Y en esa obediencia, y pues también tiene mucho que ver todo lo anterior, el sufrimiento, las pruebas, desarrollan en mí, esto lo vamos a sacar de aquí, ese deseo por algo mejor de lo que vivo ahora. Y es esa herencia eterna en los cielos. Cuando yo me he desarrollado como este tipo de persona que ha sufrido, que ha sido procesada, que ha sido pasada por el fuego y se ha hecho cada vez más humilde y estoy por eso conociendo a Cristo, enamorándome más de Él, apasionándome más por Él, exaltando su grandeza, haciéndome obediente a Él, teniendo, y lo hablábamos hace 8 días, que la fe verdadera camina, el motor de esta fe es una que nos lleva a esperar algo que no hemos visto, que no ha sucedido, y es el reino de Dios. Y por esa razón, por esa espera de algo mayor y algo mejor que lo que podamos obtener aquí en la tierra, ya para nosotros lo que está aquí en la tierra son meras golosinas. Entonces vamos por lo grande, por lo que realmente vale. Y es esa herencia eterna en los cielos y eso nos purifica de modo que somos preservados hasta la salvación final. ¿Qué es esa salvación final? Vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, estas son las 8 características de una fe verdadera. Vuelvo y digo, pueden haber muchas más, pero estas 8 creo que son importantísimas, las debemos tener presentes, debemos ocuparnos por crecer en esta clase de fe, pero también es porque en los textos que vamos a ver a continuación se ven estas 8 características de una manera más o menos organizada y clara. Para eso vamos a leer Mateo 8 del 5 al 13.
y dice así: Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Versículo 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Aquí vemos un ejemplo de fe maravilloso, tanto que Jesús mismo se maravilló. Partamos de esto. Hay una situación de sufrimiento. El centurión está preocupado, está siendo afligido por la salud de su criado. La situación es tan crítica. No era una cuestión, pienso yo, de algo que se pasara con el tiempo, una enfermedad que sanara con el tiempo, y tampoco creo que fuera algo que se pudiera sanar con medicinas, porque dice que este criado estaba paralítico. ¿Qué pudo haber pasado? No lo sé. Imaginémonos algo. Se cayó, se golpeó en la columna y el golpe fue tan fuerte que su sistema nervioso se afectó por completo y no pudo caminar, no sentía las piernas. Imaginémonos que haya sido algo así. El caso es que estaba sufriendo mucho y estaba paralítico. Entonces él acude a Jesús. Hay una humildad ahí, hay un reconocimiento de que él no puede solucionar la situación y necesita a Jesús para eso. Pero la humildad no solo va hasta ahí. Él le cuenta la situación y le pide a Jesús que lo sane, a su criado, y él le dice: yo iré. Ok, voy para allá. Y esto es muy curioso porque resulta que este centurión es romano. Y entonces Jesús no tenía por qué responderle esto. Cuando otras personas que no eran judías se acercaban a Jesús, él les decía, en algunos casos: yo no estoy llamado a las personas que no son de Israel, yo vengo solo por los judíos. Como que mostraba un cierto: hey, contigo no tengo nada que ver. Y en este caso, este centurión, lo vemos aquí, el centurión era un soldado romano. Pero le suplica a Jesús y él le dice: yo voy a ir, lo voy a sanar. Pero miren la respuesta: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Es increíble ver cómo un romano, que según lo que vemos, los romanos eran bastante confiados de quienes eran, el imperio les pertenecía. Y fuera de eso, los judíos eran vistos como poca cosa. Y este centurión, el centurión es una persona que tiene a cargo muchos soldados,
un buen número de soldados. Y él no mira con desprecio a Jesús, sino todo lo contrario, le dice, no soy digno de que vengas a mi casa. Este es el autor de esa famosa frase que se reza en las misas. Yo cuando era católico la rezaba, ni siquiera recuerdo cuál era el contexto, pero ese no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues bueno, el centurión acá no estaba buscando su sanidad, sino la de su criado. Y hay que entender el sentido de estas palabras. No como en ese entonces cuando repetíamos cosas sin robándoles el sentido porque ni siquiera pensábamos en lo que eso significaba. Pero aquí empezamos a entender que el centurión romano, a pesar de que es romano, a pesar de que es un hombre de autoridad, se coloca en una posición inferior a la de Jesús. Tan inferior que le dice, no soy digno de que entres en mi casa. No le está diciendo, hey, tú no eres digno de entrar a mi casa. No, le está diciendo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y si los romanos eran tan confiados de su sangre, y si los romanos, fuera de eso siendo soldados, se consideraban superiores a los judíos, y si fuera de eso el centurión romano tenía una autoridad aún superior entre los soldados comunes, no creo que sea porque él se esté sintiendo inferior por ser romano. Creo que le está viendo en Jesús a alguien con una autoridad sobre la cual él, aunque romano y aunque centurión, ha de someterse. ¿Será que el ser era consciente de pecador y veía en Jesús a alguien santo? No lo sabemos, el texto no nos dice nada de eso, pero sí es importante darnos cuenta que este hombre tiene humildad. Por lo tanto, la fe verdadera se forja en el sufrimiento. No estoy diciendo que la fe se haya forjado exclusivamente en este proceso. Sabemos que la fe proviene del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está obrando en este hombre. No podemos en ningún momento obviarlo. Claro que lo está haciendo. Pero le dice esto, no soy digno. Entonces hay una fe humilde. Y por eso va y busca a Jesús. Y sucede todo este milagro. Y está reconociendo la autoridad. Entonces vemos que la fe producida por el Espíritu Santo es una fe donde empezamos nosotros a reconocer nuestra condición. Cuando yo soy una persona que, por ejemplo, soy cristiano porque estoy esperando la bendición de Dios y antes voy a la iglesia, pero ojalá Jesús no se me meta a mi casa. ¿Sí? No es esa actitud del romano que dice, no soy digno de que entres a mi casa, sino no entres a mi casa porque no quiero que te metas. Es muy diferente. Hay muchos cristianos en estos tiempos que son así. Y cuando digo que no quiere que se metan a la casa, son esas personas que de pronto quieren vivir un cristiano aparente en la iglesia. En la iglesia hablan de Dios, en la iglesia creen en Dios, pero puertas para adentro en su casa, no hay tal. O incluso son personas que no se dejan discipular. Son personas a las que uno como discipulador se les acerca y les dice, bueno, ¿y cómo está tu vida? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo está tu vida de oración? Bien, gracias. Y hay un muro ahí. No quieren dejar que nadie entre. Porque la ropa sucia se lava en casa o porque cualquier otra razón puedan ellos tener, pero no están dejando entrar a Jesús. No están dejando que Jesús entre a sus vidas y haga ese proceso de transformación, de ser discipulados, etc. Por lo tanto, ahí no está obrando una fe verdadera porque la fe verdadera nos hace humildes.
La fe verdadera nos hace reconocedores de nuestra necesidad, de nuestra condición. La fe verdadera reconoce en Jesús una autoridad tal que dice, Él es al que necesito para la transformación de mi vida. Por lo tanto, ven Jesús y bendice mi vida, ven Jesús y cambia mi vida, ven Jesús y muéstrame todo lo que está mal. Entonces, este hombre está reconociendo su condición, pero también está reconociendo la autoridad de Jesús cuando le dice, yo también soy un hombre con autoridad y digo a este soldado haga esto, le digo a este siervo ven y él viene, y es cuando Jesús se maravilla y le dice a las demás personas, no he visto en Israel una persona con una fe tan grande. Y dice algo muy tremendo. En el versículo 11 dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y occidente. ¿A qué se está refiriendo? A personas no judías. En otras palabras, está profetizando la salvación de los gentiles. O sea, tu salvación y mi salvación, a menos que tú seas judío. Yo no lo soy. Pero él está profetizando esto, le está diciendo, muchos que ni siquiera han sido de mi pueblo en la historia, van a venir y van a estar conmigo en el reino de los cielos y se van a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. De ellos hablábamos hace 8 días de cómo Abraham obedeció al invisible por la fe y pues también lo hicieron así sus hijos, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Y dice que nosotros vamos a estar sentados a la mesa con ellos. Vamos a conocerlos, vamos a compartir con ellos, vamos a compartir la misma dignidad en el reino de los cielos con ellos. ¿Por qué? Porque hemos creído aunque no fuésemos originalmente el pueblo de Dios. Y hay una advertencia muy tremenda para ellos, para el pueblo de Dios en el versículo 12, donde dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y no significa esto que Dios haya desechado a su pueblo, sino que aunque hayan sido su pueblo por ser linaje genético, biológico de Abraham, quienes rechacen a Cristo no estarán en el reino de los cielos. Entonces la única manera como el pueblo de Israel va a ser salvo, y yo creo que va a ser salvo, es que se les abran los ojos y reconozcan a Jesús como ese Mesías tan esperado por ellos. Pero mientras eso no suceda, no hay salvación para ellos. Y para los gentiles menos. Entonces solo hay salvación por medio de Cristo. Y entonces él le dice al centurión, vete y así como has creído te sea hecho, y el criado fue sanado en esa misma hora. O sea que el centurión pasó por aflicción, eso lo hizo humilde, buscó a Jesús y empezó a conocerlo como ¿quién? Como alguien que no le rechaza, como alguien que antes se dispone a ir a su casa, lo valora. Yo quisiera que hoy los cristianos valoraran que en sus casas se orara. Que yo quisiera que los cristianos aceptaran ese honor, ese privilegio de que en sus casas hubiera un grupo de estudio bíblico, un grupo de oración, que se dejaran visitar por sus líderes, por sus pastores, que se dejaran discipular, porque es un honor, pero hoy en día, por una fe falsa que se ha metido en la iglesia, como que, no, de lejos. Yo voy a la iglesia y con eso me edifico y es suficiente. O yo veo el mensaje en internet y con eso es suficiente. Pero que a mi casa no se metan. ¿Sí? Eso no es verdadera fe. Si tú piensas eso, créeme, tú tienes una fe falsa. Si tú quieres tener una fe verdadera, tienes que aceptar una intromisión de Jesucristo en tu vida. Y eso va a suceder es únicamente en el contexto de la iglesia, de que como cristianos nos unamos más, nos conozcamos más, nos dejemos discipular para después discipular a otros, etc. Entonces vemos cómo este centurión conoce a ese Jesús que quiere ir a su casa y si le dice no vayas, no es por rechazo a él, sino porque se considera indigno. Nosotros hoy en día, gracias a Cristo,
no nos quedamos ahí, sino que decimos, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero te conozco tanto y te quiero tanto que quiero que estés en mi casa, quiero que transformes mi casa, quiero que hagas maravillas en mi hogar. Es muy diferente. Nuestra fe debe ir más allá de la del centurión en ese aspecto. Y pues yo me imagino que cuando él llega a la casa y ve que el criado ha sido sanado, pues dice, Jesús es grande, Jesús es poderoso. Yo pienso que este hombre fue salvo. La Biblia no lo dice, pero yo pienso que este hombre fue salvo y más adelante se convirtió en cristiano. No tengo otra razón que pensar que este hombre, no tengo razón para pensar que él de pronto no lo haya hecho así. Yo creo que este hombre se hizo cristiano porque pasó todo este proceso donde uno puede ver la gestación o construcción de una fe verdadera. Este texto era como para que viéramos una imagen narrativa, vívida, de cómo Dios trabaja en la vida de una persona para que esta fe se vaya formando. Pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más pastoral. Y es como lo hace el apóstol Pedro en su primera carta. En primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 12, está hablando Pedro, el apóstol, está escribiendo él a judíos. Él no le está escribiendo a gentiles porque su ministerio era a los judíos, pero eran judíos que estaban en diferentes territorios del Imperio Romano a causa de la persecución cristiana, o sea, eran judíos cristianos ya. Bien, dice así nuestro texto: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, acá es donde vemos que ellos son cristianos, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, versículo 8, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Vamos a leer hasta ahí. Ahorita leemos los 3 versículos restantes para concluir nuestro mensaje. Vemos aquí en el versículo 1 que está hablando de personas elegidas. Cuando una persona es un cristiano de verdad, es elegido por Cristo. Y cuando ya es elegido por Cristo, es porque esa persona va a tener fe verdadera. Sí o sí. Dios no deja que uno de los suyos se pierda. Entonces, esto que leemos a continuación es ese proceso de cómo esa fe verdadera se construye, se gesta, se desarrolla en nuestra vida. Y vemos que en el versículo, para ir en orden con las 8 características que les di al comienzo, vemos que hay un sufrimiento. Bien.
Dice en el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, en algunos en un grado, en algunos en otro grado, pero yo pienso que en diferentes etapas de nuestra vida es necesario que seamos afligidos con diversas pruebas. Él le estaba escribiendo a una iglesia afligida, a unos cristianos que habían sufrido. Y esta es la primera característica que yo les había dicho. La fe verdadera es una fe que es probada por medio del sufrimiento. Y es que tiene que ser probada porque ¿cómo hace uno para saber si es verdaderamente cristiano? Si en la Biblia misma nos damos cuenta que hay personas que creen ser cristianas pero no lo son. Que existen falsos dentro del pueblo de Dios, que existe el trigo y existe la cizaña. Que Pablo le decía a los corintios, examínense ustedes mismos si es que verdaderamente están en la fe. Entonces, es indispensable en la vida cristiana que haya una autoconfrontación periódica en la que nosotros nos estamos preguntando, ¿y yo sí soy verdaderamente cristiano? Ya entendemos que uno no es cristiano por ir a una iglesia, ni siquiera por haberse bautizado. Se esperaría que por el bautismo en inmersión una persona diga, él ya es cristiano. Eso es lo que se espera y quien se bautiza lo hace, se supone, con esa convicción. Pero aún así no sucede. No fue mi caso, por ejemplo. Cuando yo me bauticé, yo no había nacido de nuevo. Yo lo hice realmente fue por obedecer a mis papás. Y después fue que nací de nuevo. Pero fue necesario y siempre es necesario ese proceso de mirar qué tan genuina es nuestra fe. Y Dios es colaborador contigo en eso. Porque nosotros somos muy buenos para decir, no, yo sí soy verdadero, yo sé que sí. Yo soy un cristiano de esos que Dios ama, de esos consentidos de Dios, de esos a los que Dios les da todo. Y nos damos tantas alabanzas a nosotros mismos, pero Dios sabe cómo tratar nuestra fe y ponernos a prueba, decir, bueno, ha llegado el momento de probar qué tan verdadera es tu fe. Y no es para que Él se entere de qué tan verdadera o no es nuestra fe, porque Él lo sabe perfectamente, sino para que nosotros lo descubramos. Entonces en el versículo 7 nos damos cuenta claramente que hay una prueba de fe. Y cuando digo una, no me refiero a que haya una sola en la vida. La vida se trata de muchas pruebas de fe. El cristianismo se trata de eso. Y las pruebas más eficaces son las que nos afligen, en las que tenemos que sufrir. Pero cuando esa fe es probada, y el pastor de nuestra iglesia nos lo ha enseñado muchas veces, Dios no prueba para desaprobar, sino prueba para aprobar. Es decir, Él nos pone a prueba y nos lleva a que esa fe se perfeccione. Por eso dice que se vuelve más preciosa que el oro. Y el oro se purifica por fuego, entonces Él nos purifica por medio del sufrimiento. Y cuando esto sucede, nos volvemos humildes, que es esa segunda característica. Ya empezamos a agachar la cabeza. Ya dejamos de creernos tan especiales, tan únicos, tan independientes de Dios. Que si somos únicos, claro, somos únicos. Que si somos especiales, claro, lo somos. Pero en Cristo lo somos, ¿sí? Somos una creación maravillosa, pero se distorsionó tanto por el pecado, se pervirtió tanto por el pecado, que se levantó en nosotros un orgullo donde decimos, yo soy esto, yo no necesito a Dios, yo puedo hacer esto, y rechazamos a Jesucristo, y entonces Él, por medio de las aflicciones, y yo pensaría que tú llegaste por primera vez a conocer de Cristo y como a aceptar esa cercanía, a ir a una iglesia, aceptaste una invitación a un grupo de estudio o de oración y empezaste a acercarte porque estabas pasando por una situación difícil. Creo que así pasó en tu vida. No creo, si ha sucedido será una rara excepción,
pero no creo que tú hayas llegado a Cristo y te hayas rendido a Él porque todo te iba de maravilla. No creo. Porque el corazón del hombre no suele ser así. Entonces viene esa aflicción y empieza a desarrollar en nosotros esa humildad, ese quebrantamiento. Y esa es esa segunda característica. Y por esa razón, al ser humildes, acudimos más a Él y empezamos a conocerle. A conocer a Cristo tan maravilloso, tan precioso que es. Y miren lo que sucede aquí. Al conocerlo, en el versículo 8 dice, miren esta fe, dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero en Él se regocijan. ¿Cómo es posible que una persona pueda amar a alguien a quien nunca ha visto y no ve? Y que lo ame y se regocije en Él. Eso no puede ser sino producto de conocerlo verdaderamente. Ahora, piensen en esto. Hay muchas vertientes del cristianismo que son falsas, que enseñan cosas totalmente equivocadas, que no llevan a la gente al cielo, sino al infierno, pero se muestran muy devotos y hablan de Dios y dicen que leen la Biblia y son estudiosos de la Biblia. Como los fariseos, vemos en la Biblia, eran personas muy religiosas. Pero si se dan cuenta, no amaban a Dios, ni se gozaban en Él. Se amaban en su religión, o sea, se gozaban, en su religión y se amaban a sí mismos. Y eso es lo que, si tú te pones a analizar todos los grupos religiosos falsos del cristianismo, todas las vertientes falsas del cristianismo, puedes ver gente que habla mucho, que conoce mucho, que argumenta mucho, que puede hacer lo que sea, pero en su vida no se refleja realmente un amor por Jesucristo, una pasión por Jesucristo, un deseo por Él. Como decimos en la cuarta característica de la fe verdadera, no se experimentan fuertes emociones por Jesucristo. Pero atención, esto no solo sucede en los grupos falsos, en lo que llamamos sectas del cristianismo. Esto no solo sucede allí. Esto sucede también dentro de la iglesia cristiana. Sucede en la iglesia cristiana cuando el cristiano sabe que hay una prédica de la iglesia y dice, ay, después la veo. O va a la iglesia y se duerme. Y no quisiera ir a la reunión de oración, y no quisiera ir a una reunión de ayuno, y no quiere orar. Y bueno, esas cosas las podemos experimentar todos nosotros. A mí me pasa constantemente que yo a veces sienta pereza de orar, pereza de leer la Biblia. Pero he conocido tanto a Jesús, lo conozco muy poco, pero tanto lo he conocido lo suficiente en esta etapa de mi vida, que yo ya no puedo apartarme de Él. Yo lo necesito. Y aunque a veces no quiero orar porque en mi carne hay una oposición constante a la vida espiritual, yo lo necesito. Yo me obligo entonces, tengo que orar. Tengo que leer la Biblia porque lo necesito. Y cuando empiezo otra vez a fortalecerme espiritualmente, toda esa apatía se va desvaneciendo y empieza a crecer de nuevo un deseo, una pasión, un hambre de Él, un más de Él. Un deseo ferviente de Él. Cuando una persona no tiene nada de esto, sino una apatía, y se cantan canciones y no le interesa, las alabanzas, no, yo no soy mucho de cantar alabanzas, ¿sabe? No escucha alabanzas, no lee la Biblia, no ora, le da pereza como congregarse, o si de pronto se anima a congregarse es como por desconectarse del estrés y porque se pasa un momento chévere, pero no hay un amor, una pasión por Jesucristo y por su causa. Entonces esta persona
No tiene una fe verdadera, tiene una fe falsa, y si tiene una fe falsa no es salva. No es una persona verdaderamente cristiana. O si de pronto es una persona que ya es salva, tiene una fe diminuta todavía, que necesita ser desarrollada. En otras palabras, necesita ser probada para que esa fe empiece a formarse, desarrollarse, madurar. Y en ese caminar se vuelva más humilde y empiece a conocer a Jesús, y al conocer a Jesús empieza a sentir cosas por Él. Por eso es que estas personas, estos cristianos del versículo 8, aman al invisible. No es fabricado. Yo sé que una persona de una secta me puede decir, claro, yo amo a Dios. Pero eso decirlo cualquiera lo puede hacer. Cualquier persona puede decir que ama a Dios. Pero que se vea, que se experimenten emociones fuertes, es otra cosa. Entonces yo creo que el cristianismo, como dice Jonathan Edwards en su libro Los afectos religiosos, el cristianismo sí o sí tiene que involucrar a las emociones, pero emociones fuertes. Una pasión genuina por Cristo. No una emoción temporal del momento, no meramente las lágrimas momentáneas o la euforia momentánea, sino una pasión por Cristo y por su causa, donde aquí vemos ese amor y ese gozo, un gozo inefable, un gozo lleno de gloria. ¿Y a qué los lleva ese gozo? Miren, ese gozo inefable, es decir, inefable es que no se puede expresar con palabras, o sea, esto debe ser un gozo, créanme, yo este gozo no lo conozco a cabalidad, yo lo he experimentado a veces, pero yo tengo que arrepentirme y pedirle a Dios más de este gozo, lo necesito mucho más, por lo tanto, ¿qué necesito? Más fe verdadera, pero también, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que necesito conocer más a Jesús. Bien, entonces, ¿qué produce cuando una persona tiene estas emociones fuertes? Miren lo que se produce. Alabanzas a Dios, que es la quinta característica. Es una fe que exalta la grandeza de Jesucristo. En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si tú eres de los que dices que esos cristianos fanáticos no hacen sino hablar de Jesús, y Jesús esto y Jesús lo otro, pues no es que sean fanáticos, es que lo conocen de verdad, y tú no. Porque el día que lo conozcas de verdad, te la vas a pasar hablando de Él. Y lo vas a alabar y lo vas a exaltar, y cuando canten canciones te vas a emocionar y te vas a gozar, y para ti va a ser una fiesta ir a la iglesia, para ti va a ser una fiesta reunirte con otros a orar, para ti va a ser un deleite ayunar con tus hermanos, asistir a tu grupo pequeño en casas o abrir tu casa para que haya un grupo pequeño. Todo eso va a ser un gozo, pero no es porque es que los pastores me dicen que yo abra un grupo en la casa y qué pereza, yo no quiero abrir un grupo. Pues tus pastores tienen razón al pedirte que abras un grupo en tu casa, porque eso hace parte de tu discipulado. Pero en lo que tú no tendrías razón es en hacerlo solo porque ellos te están pidiendo que lo hagas. No, si tú lo vas a hacer, lo debes hacer es porque estás conociendo a Jesús y quieres que haya más de Jesús en tu casa y que en tu casa tú seas nutrido y otros sean nutridos. Por Cristo, por tus líderes que conocen un poco más al Señor que tú. Entonces, hay alabanzas a Él, hay gloria. Todo habla de Él. Yo quisiera esto. Yo quiero más de esto, hermanos. Yo no sé si tú quieres esto, pero esto le cambia a uno la vida. Enamorarse más de Jesús. Alabarlo más. Contemplar ese poder de Él, esa grandeza de Él.
Esto es algo, miren, yo estoy hablando de una manera pálida, créanme. Si yo conociera más a Jesús, estaría hablando mejor aún. Por eso es que todos necesitamos esa fe verdadera que nos lleva a alabar más a Dios, a darle más gloria, a darle más honor. Esa era la quinta característica de la fe. La sexta es que nos hace obedientes a Cristo, y eso lo vemos aquí en el versículo 2. Dice que estos cristianos han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo se ha encargado de santificarlos, de limpiarlos, de separarlos para sus propósitos, para su gloria. Pero todo esto ha sucedido ¿con qué fin? Para obedecer a Jesucristo. Mi fe verdadera es evidente si yo estoy creciendo en obediencia a Cristo. No significa que ya debamos ser perfectos, porque ninguno de nosotros lo es. Seguimos siendo pecadores. Vamos a ser perfectos ¿cuándo? Cuando lo veamos a Él tal y como es el día que estemos en su presencia. Ese día seremos, en un abrir y cerrar de ojos, perfeccionados. El pecado ya no va a tener poder sobre nuestra vida y de nosotros va a brotar 100% libre y apasionada obediencia a Cristo. Pero mientras eso todavía no haya pasado, lo esperamos con ansias, pero mientras eso todavía no haya pasado, vamos a estar aquí en ese conflicto, pero creciendo en obediencia. Porque si yo realmente creo en Jesucristo, entonces realmente Él me está haciendo más humilde, y si me está haciendo realmente más humilde, me estoy acercando cada vez más a Él a conocerlo, y al conocerlo cada vez más me enamoro más de Él, me apasiono más por Él, lo alabo más, lo exalto más, y como resultado mi vida se ve como una vida más obediente. Ya mi mentalidad no es centrada en este mundo, mi corazón ya no apetece las cosas de este mundo, ya mis pasiones cambian, mis deseos cambian y siguen cambiando. Y seguirán cambiando. Entonces, característica o evidencia de una fe verdadera es que tú vayas creciendo en obediencia a Jesucristo. Busca esas evidencias. La séptima característica de esta fe verdadera es, como les mencionaba, que espera una herencia eterna en los cielos. Y aquí está, dice, versículo 5. Mediante la fe verdadera, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bueno, esto realmente tiene más que ver es con la octava característica. Claro, discúlpenme, he leído mal. Vamos en el cuarto, en el versículo 4. Dice que, incluso desde el 3, el Señor, según su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada para nosotros en los cielos. ¿Sabías eso? Hay una herencia para ti en los cielos. Y por eso es que el sufrimiento es tan bueno. El sufrimiento no solo purifica nuestra fe, sino que nos hace anhelar más esa vida eterna. Si todo aquí en la tierra fuera como yo hubiera querido hace unos años, a mí no me interesaría irme al cielo. Me interesaría quedarme aquí en la tierra y darme gusto en todos esos deseos que yo tenía. Si
yo supiera que voy a obtener todo lo que hace unos años yo anhelaba, y me hubieran dicho que Jesús viene para llevarnos con él, yo diría, ay no, que se demore. Y si un cristiano suele pensar, ay no, ojalá Cristo se demore porque yo todavía me quiero dar gustico en las cosas terrenales, eso no es producto de una fe verdadera, sino una fe falsa. La fe verdadera anhela que Cristo venga pronto. ¿Por qué? Porque con que Cristo venga pronto significa que más rápido estamos con Él. Y si más rápido estamos con Él, es para disfrutarle, para disfrutar su reino, para disfrutar esa herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, que Él tiene reservada para nosotros en los cielos. Eso nos motiva. A mí me motiva a vivir eso. De hecho, eso me motiva a envejecer. Me motiva a saber que ahorita tengo 35 años y los años se me han pasado rapidísimo, y aunque a veces eso puede ser frustrante, cuando yo pongo mis pensamientos en los asuntos terrenales, me levanta con gozo saber que cada día que me estoy envejeciendo, estoy cada día más cerca de Él. Estoy cada día más cerca de llegar a verlo con mis ojos y de disfrutar de esa herencia. Y por esa razón mi ánimo se levanta y digo, wow, voy a seguir viviendo esta vida en esta tierra, porque lo que me queda de aquí para adelante no es una decadencia, sino un ascenso. Aunque estoy más viejo por fuera, por dentro me estoy renovando cada día. Por dentro estoy siendo más como Él, y estoy acercándome más a Él. Entonces esta vida es una maravilla. La vida cristiana es lo mejor que nos podría pasar. Aunque nos afligimos y aunque luchamos y aunque nos han pasado cosas traumáticas que a veces nos deprimen, que a veces es duro, todo eso lo que empieza a gestar en nosotros es un anhelo por esa vida. Yo he sufrido cosas y le doy gracias a Dios por esas cosas que he sufrido, porque eso me ha hecho desapegarme de este mundo. Yo no quiero este mundo, y si ahorita quiero vivir en este mundo es para hacer la voluntad de Dios. Pero si muero algún día, ¡wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios porque me voy con Él. Y ese es el pensamiento de todo cristiano. Verdadero. Hacia allá va a ser la fe verdadera. Y si tú tienes fe verdadera y de pronto no te familiarizas mucho con este pensamiento, quiero decirte algo. Muy probablemente en tu corazón ya estás diciendo, yo quiero eso. Y si tú estás diciendo, yo quiero eso, quiero decirte, tú tienes una fe verdadera. Allá vas a llegar, incluso más allá. Yo no me siento contento donde estoy, yo quiero más. Pero si de pronto todo lo que te estoy diciendo no solo no lo has vivido, sino que no lo deseas, entonces probablemente tú no tengas una fe verdadera. Y vuelvo a decirlo, si no tienes una fe verdadera, no eres salvo. Necesitas arrepentirte y acudir a Cristo, correr a Él, porque tal vez eres de esos cristianos que creen ser salvos y no lo son. Y creo que en el mundo no hay persona más desdichada que esa. Ten cuidado de ti mismo. Habiendo leído esto y ya cerrando, el versículo 4 nos habla de la última característica que fue donde me salté, y es el versículo 5. ¿Qué se me hizo? El 5, sí, correcto. Nos preserva hasta la salvación final. Dice, y voy a ponerlo ya acá con otro color para hacer la distinción. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Alguno de ustedes podrá preguntarse, ¿cómo así? ¿Luego ya no somos salvos? Sí, ya somos salvos, pero a la vez no la hemos visto con nuestros ojos, porque aún estamos aquí. Por lo tanto, esperamos la culminación de nuestra salvación, y es eso a lo que se refiere, la salvación que es revelada en el último tiempo. Es decir, el día que abramos nuestros ojos y de repente ya no estamos en la tierra. ¿Dónde estoy? Y Él está ahí, al frente de nosotros, recibiéndonos para siempre. ¿Cómo llegas a este último punto? Por la fe. Pero es por esa fe verdadera. Si tú te das cuenta, dice,
mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Lo que te protege es el poder de Dios mediante esa fe. El poder de Dios opera por medio o a través de tu fe para que llegues sano y salvo a esa salvación final. Yo sé que todos quieren ser salvos, pero si entonces tú quieres ser salvo, necesitas ser protegido por el poder de Dios. Y si quieres ser protegido por el poder de Dios, necesitas tener fe verdadera, porque es por medio de esa fe verdadera que eres protegido por el poder de Dios hasta llegar a esa salvación. Cerramos con los versículos 9, 10, 11 y 12. Dice el versículo 9, obteniendo como resultado de su fe, que es básicamente lo que les decía ahora, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Solo por medio de la fe verdadera, esa fe que tiene esas 8 características, es que nosotros estamos seguros de la salvación. Aquí, y mañana, y pasado mañana, y hasta el final. Estamos siempre seguros de esa salvación. Acerca de esta salvación, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron. Aquí nos está hablando de los profetas. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos profetizaron que todo esto que yo les he compartido hoy vendría a nosotros, que esta gracia vendría a nosotros, y ellos diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, porque si ellos profetizaron fue solo por el Espíritu del Señor, al predecir los sufrimientos y las glorias de Cristo. Aquí hay algo muy especial, y es que ellos, por el Espíritu de Dios, aunque no conocían a Cristo como lo conocemos nosotros, fue por su Espíritu, por el Espíritu de Cristo, que ellos profetizaron esta gracia y predijeron los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Las glorias de Cristo, o sea, el sufrimiento, la aflicción de Él y su gloria postrera, después de su resurrección. ¿Te suena esto a algo? A lo que nosotros estamos viviendo. Es exactamente lo mismo. Nosotros, los verdaderos seguidores de Cristo, debemos gozarnos en esto, que también nosotros estamos sufriendo, y si estamos sufriendo, pues también seremos glorificados. Aleluya. Gloria a Dios por lo que estamos sufriendo, porque son leves tribulaciones que solo redundarán en un mayor peso de gloria, dijo el apóstol Pablo. Versículo 12. A ellos, es decir, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, es decir, a nosotros. ¿Qué significa esto? Que el ministerio de ellos no tenía que ver con las glorias que ellos disfrutarían, por lo menos en sus tiempos, sino que eran glorias que nosotros disfrutaríamos. Ellos ahora las disfrutan por medio de Cristo, porque dice que Cristo fue a las profundidades de la tierra y predicó, ¿sí? Pero se está refiriendo que ellos no conocieron lo que nosotros conocemos, ellos no entendieron el Evangelio, ellos profetizaron, vislumbraron cosas del Evangelio de maneras maravillosas, pero como tal no lo pudieron comprender porque lo estaban profetizando, era para nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas, y aquí entra el segundo componente, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas
mediante los que les predicaron el Evangelio. Entonces aquí ya entra el Nuevo Testamento con el ministerio de los apóstoles. Entonces tenemos profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento trabajando para que tú y yo podamos tener lo que tenemos. Ellos hicieron esto todo por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Yo sé que tú quisieras ver a un ángel. Tú quisieras ver ángeles. Tú quisieras encontrarte un ángel. Pues, ¿quién no? Sería una experiencia maravillosa. Pero ¿sabías que los ángeles andan maravillados viendo tu vida? Y todo lo que Dios hace en tu vida por medio de Cristo. Ellos andan pendientes. Son cosas que los ángeles anhelan mirar. Porque para ellos es sorprendente que el Dios glorioso que ellos ven y que adoran día y noche en el reino de los cielos se haya hecho hombre para venir a darnos todas estas bendiciones, siendo nosotros sus enemigos, habernos rescatado, muriendo en la cruz, habiendo sufrido, ese rey no sufrió por esos ángeles, sino que sufrió por esos débiles y finitos, mortales, humanos, para darles una herencia mayor que la que ellos tienen. Yo tengo que ver esto, eso es lo que los ángeles dicen. Yo tengo que ver este Dios maravilloso y misericordioso, cómo hace esto tan increíble con seres que creó del polvo de la tierra. Por eso en el Arca del Pacto, en el Antiguo Testamento, los que conocen la descripción del Arca del Pacto dice que hay dos ángeles en el Arca del Propiciatorio, en el propiciatorio, perdón, hay dos ángeles con sus alas levantadas, mirando uno hacia el otro, y el propiciatorio está en el centro. Y ahí era donde se derramaba la sangre de los corderos en los sacrificios, y los ángeles estaban ahí simbolizando esa. Dice la palabra que el tabernáculo es la sombra de lo que hay en los cielos. Por lo tanto, si eso estaba diseñado así, es porque los ángeles están atentos a ver eso, ese derramamiento de sangre, porque les maravilla que Dios haya hecho algo lleno de amor por los seres humanos pecadores. Y es por esa razón que cuando Jesús es resucitado en la tumba y va los primeros testigos de la resurrección ven a un ángel a la cabeza de donde habían acostado el cuerpo de Jesús, que ya no está, solo están los mantos porque ha resucitado, y hay un ángel a la cabeza de donde estaba Jesús y otro ángel a los pies de donde está Jesús, representando la misma imagen, o no, más bien, el tabernáculo representaba lo que en ese momento sucedió. Los dos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies, contemplando a ese Cristo resucitado, porque ya no está ahí. Estas son cosas que los ángeles anhelan mirar. Cómo nosotros hemos pasado de ser enemigos, no éramos pueblo, y ahora le estamos conociendo. Y ahora tenemos esta fe verdadera y estaremos con Él por la eternidad. Si tú quieres desarrollar esta fe, ¿qué necesitas? Y con esto concluimos. Sumérgete, número 1, en el Evangelio. Tienes que leer y estudiar el Evangelio. Sumérgete en el Evangelio. Número 2. Pide a Dios que te haga emocionalmente. Esto suena redundante, pero es intencional. Emocionalmente apasionado. Pídele eso a Dios. Apasionado por Cristo y por su causa. ¿Qué va a suceder?
Si tú te sumerges en el Evangelio y le pides a Dios que te haga emocionalmente apasionado por Cristo y por su causa, Dios se encargará de poner a prueba tu fe a través de aflicciones temporales. Yo sé que esto no te gusta, pero va a ser muy bueno y necesario para tu vida. Cuando estés pasando por aflicciones, ¿cuál es el quinto paso para desarrollar o construir esta fe? Sumérgete aún más en el Evangelio. Sumérgete más. ¿Por qué? Porque es en medio de ese acto de sumergirte más en el Evangelio que vas a recibir revelación para enfrentar las aflicciones y el sufrimiento que estás viviendo. Si alguno en este momento está pasando por aflicciones fuertes o sufrimiento fuerte, este es el consejo que yo te doy. Sumérgete aún más en el Evangelio porque ahí vas a encontrar luz. Eso es lo que yo estoy experimentando en este momento y solo por medio de esto es que lo estoy logrando. Y quinto lugar, para poder, estos son los pasos de cómo construir una fe verdadera. En quinto lugar, aplica el Evangelio a tu vida como un verdadero seguidor de Cristo. Si te preocupas por hacer estas 5 cosas, te lo garantizo. Se va a desarrollar en ti una fe verdadera y vas a ver estas 8 características fluyendo en tu vida. Vamos a orar. Padre, no hay palabras en este momento para decir lo que de pronto pudiera ser más correcto, Señor. Solo puedo pedirte en este momento que nos lleves a un mayor asombro de quien tú eres. Que nos lleves a conocerte más y ahora entendemos que esto no sucede por medio de situaciones aisladas o experiencias demasiado particulares, sino que se demanda de nosotros el esfuerzo de sumergirnos en el Evangelio. Porque si queremos tener una fe verdadera no hay otro camino. Y dice tu palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, por el Evangelio. Así que Padre, gracias porque hoy entendemos que no es una receta mágica, que no es sin esfuerzo, sino que es dando ese paso de sumergirnos en el Evangelio que vamos a desarrollar una fe verdadera, Señor. Gracias por este entendimiento, porque sabemos que esto cambia nuestras vidas, sabemos que esto cambia nuestras perspectivas y nos prepara para ese momento en el que partamos y estemos contigo y podamos disfrutar de esas herencias, Señor. Quizás para algunos todavía esto suena muy ajeno, Señor, pero yo sé que si son tuyos, en términos de algún tiempo, ellos podrán experimentar este anhelo y este deseo por las cosas eternas, Señor. Así que, Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea operando. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en los próximos días y de aquí en adelante empiece a operar, examinando en el corazón de todos los que han recibido este mensaje su fe, para que ellos puedan darse cuenta si tienen una fe verdadera o no es verdadera. Y si no es verdadera,
corran a ti arrepentidos, a buscarte de verdad para que no se pierdan esta gracia. Y si tienen una fe verdadera, entonces puedan gozarse y en todas las evidencias y puedan seguir desarrollándolas, porque hay un camino por delante y las dificultades muchas veces nos van a querer detener, pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en las promesas de tu evangelio, sacamos fuerzas sobrenaturales de tu Espíritu Santo, Señor. Así que ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a desarrollar esta fe, a construir esta fe para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser esa clase de personas que aunque no te ven, y aunque nunca te han visto, te aman, porque creen en ti y se gozan con un gozo que no se puede expresar con palabras, un gozo glorioso. Danos esa fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan creciendo en la fe, hermanos. Vamos a seguir hablando de eso porque esta es la misión, que nuestra fe sea fortalecida y arraigada en Cristo Jesús. Sumérjanse en el Evangelio. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos.